he tenido la oportunidad de conversar con Sebastián desde su primera película. Y estuve presente en ese mítico Valdivia 2005, que nos fuimos en tren y se estrenó La Sagrada Familia y Play y En la Cama y Se Arrienda, etc. Y desde ahí he sido, como otros de los críticos de mi generación, partícipe de el crecimiento y los cambios. Y para partir tenía una pregunta que era como una lectura histórica de tu trabajo, pensando en este cuerpo de películas ahora. Te la pongo así para que me la discutas. Entonces, pensaba que las primeras 3 películas, aunque hay una trampa ahí entre la tercera y la cuarta, tienen, todas tus películas tienen una mirada muy personal, pero las 3 primeras tienen mucho que ver con experimentación y con una cosa mucho más encerrada en sí misma de los personajes y de los espacios que ocupan los personajes. Incluso en el caso de El Año del Tigre, que aunque hay mucho espacio, probablemente la crisis, la acción está pasando dentro del personaje. Ahora dije que hay una trampa porque tú y Gonzalo Massa estaban escribiendo Gloria antes de que pasara El Año del Tigre. Luego, con Gloria, hay como un quiebre súper importante que pensaría que se vincula con querer de manera súper consciente vincularse con una audiencia. Y luego, tercera etapa podría ser la internacionalización, y probablemente esta película estaría como entre medio. Te la lanzo así, por supuesto, lo más probable es que no hayan sido conscientes de que hay esas marcas, pero juguemos, para eso estamos. Ok. Bueno, eh, quiero agradecer al Centro Cultural y a la Cineteca por esta retrospectiva. No sé, uno como chico para tener una retrospectiva. Y es una mezcla entre, nada, lo dije al principio, yo pensé que era el comienzo del fin, pero me lo tomo como el fin del comienzo. Y en ese sentido conecta con tu pregunta porque de alguna forma yo he hecho 7 largos, incluido el que aún no se estrena, que ya está listo, que es la reversión anglo de Gloria. Pero antes de eso, que también es una especie de excepción esa película, porque es una especie de anomalía, se puede dividir en 3 y 3. De alguna forma para mí la Sagrada Familia, Navidad y El Año del Tigre son algo así como, viéndolo en retrospectiva, mi segunda escuela de cine. Son las películas que yo pude hacer, son todas bastante de guerrilla. La Navidad y la Sagrada Familia son de frentón películas de guerrilla. Eh, la Sagrada Familia se filmó en 3 días, sin parar, con un guión sin diálogo escrito, una historia que ocurría en 3 días, digamos, súper... o sea, si eso no es guerrilla, no sé qué es en cine. Y El Año del Tigre también es una película de emergencia hecha sobre las ruinas del terremoto, un cruce entre una película de reacción, digamos, a un evento colectivo, filmada en 12 días también, y escrita mientras íbamos locacionando. Eh, y Navidad es una película un poquito más grande que la segunda, pero igual eh, es algo así como la primera vez que tuve algo de más recursos para poder filmar más o menos de manera normal, digamos. Eh, pero en esas 3 películas yo me doy cuenta ahora de que tuve la suerte de poder hacerlas y al mismo tiempo la posibilidad de poner a prueba ciertas maneras de enfrentar el guión, la cámara, porque yo hice cámara en esas 3 películas, a veces siempre la segunda cámara, a veces gran parte de la primera. La dirección, sobre todo en la relación con los actores, la relación entre el texto escrito y la improvisación, la idea de que el guión es siempre mapa pero nunca territorio, el territorio es siempre el rodaje, y, y también cumplir una especie de primer sueño, que era qué ganas de poder filmar, qué ganas de poder hacer películas y que ojalá sean vistas y encuentren su circuito, y eso es lo que yo quería. Y de alguna forma, a pesar de que Gloria ya estaba latente antes de que ocurriera el terremoto y se entrometiera el Año del Tigre, eh, el Año del Tigre fue la película que de alguna manera hizo como de bisagra, porque
En mayor o menor grado las películas habían tenido en ciertos niveles de notoriedad. La Sagrada Familia fue un pequeño hit en su momento, en su escala. Navidad no la vio nadie. Bueno, mi mamá la vio. Yo la vi. ¿Tú la viste? Yo la vi. La vi en el cine, además. La vio poca gente, pero se estrenó en Cannes. Y eso fue importante y la escribí en la residencia de Cannes. Entonces abrió otras puertas. Y El Año del Tigre tampoco la vio nadie. Pero ¿También la vi? tú también la viste. Y Marcelo también la Pero vi. se estrenó en la competencia oficial de Locarno, luego de 43 años de ausencia en la competencia oficial de cine chileno desde Tres Tristes Tigres. Entonces siempre estuvimos ahí como con los tigres. Pero al mismo tiempo me acuerdo de volver de Locarno con la sensación de, le fue súper bien a la película y cerrar la puerta y dejar las maletas y decir, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Entre contento de poder estar filmando, a duras penas, digamos, y al mismo tiempo como sin destino, por decirlo así, como película sin destino, un poco esa sensación frustrante que genera esa subida de Everest que es filmar y luego ¡puf! De pronto como, ¡puf! Ya pasó, eso fue. Pero yo ya venía generando una profunda vocación, o sea, las ganas de probar lo pop. Y Gloria fue eso. Gloria justo entra en ese momento en el que ya había logrado ese primer anhelo que era poder filmar, poder desarrollar algo así como un lenguaje propio. Yo creo que eso ya estaba medio encaminado y al mismo tiempo decir, ok, llegó el momento de conectar, realmente intentar conectar. Y eso fue Gloria, digamos. Lo que pasa es que al principio cuando yo hablaba de Gloria con mis amigos, con los productores amigos, con los pares, yo les decía, es una película pop. Bacán, ¿de qué se trata? ¿No? De una señora de una cierta edad, digamos, que toma pisco sour y se va de fiesta. Y era como, pues, ¿a quién le va a interesar? Y yo tenía esa duda también, pero, en fin, tenía esa vocación, esa película. Y claramente esa sí que fue una película que cambió el juego para mí. Y de alguna manera abrió muchas puertas y fue la primera película que yo había hecho que tuvo realmente distribución internacional de verdad, digamos. Se estrenó en, no sé, en 40 y tantos territorios. La vio todo el mundo, digamos. Sí. La vio todo el mundo. Y eso permitió que empezaran a llamarme para filmar en inglés, tener agente, tener manager, entrar en ese circuito. Y luego de eso vino un año de escritura fuerte en el que escribí o coescribí la película que acaban de ver, digamos, Una mujer fantástica, Disobedience, que es la primera película en inglés, y La nueva Gloria, Gloria Bell. Y luego me largué a filmar las tres sin pausa. Entonces fue un ataque irreflexivo bastante fuerte, porque fue darle para adelante. Y recuerdo estrenando Disobedience, que también solo mirando hacia atrás uno conecta los puntos y puede generar cierta narrativa, digamos. Fue la primera vez que yo escuché, no me acuerdo dónde fue, pero un periodista me preguntó por mi trilogía sobre la mujer fuerte. Y yo quedé como, ¿trilo qué? Y claro, y en general se piensan así, en general esas películas, digamos, Gloria, Una mujer fantástica y Disobedience son percibidas como también un gran episodio, digamos, un episodio importante en la trayectoria de lo que ha sido, pues esta aventura. Bueno, antes de llegar a la internalización y a La Mujer Fantástica y al Oscar y todo eso, quiero volver a ese momento, Gloria. Porque me acuerdo cuando te entrevisté en la radio, la película se había estrenado recién, la entrevista está en Cine Chile si la quieren leer, y me acuerdo que tú llegaste así como, porque había pasado por la farmacia y la señora te ha dicho, yo también soy Gloria, y venía ahí así como... No, fue mucho más cool que eso. Yo estoy haciendo el resumen, pero está en la entrevista. Dale. No, yo estaba en la farmacia y Gloria había salido y estaba como justo explotando y había una onda muy grande con las mujeres, obviamente. Sí. Y yo estaba comprando algo porque estaba resfriado y yo no estaba, hace tiempo que ya no estaba viviendo en Chile. Entonces me dice, deme su root para hacerle un descuento. Y le digo,
es que no tengo nada en esta farmacia. Y escucho desde atrás una señora como de 60 que dice 7.742.20. Y yo la miro y me dice, tú tranquilo. Y me dio su root para que me hicieran el descuento. Eso fue. Pero eso fue porque la señora te dijo, pero usted es el director de Gloria, porque estaba en Claro. muchos los medios en ese momento, no sé si se acuerdan, Gloria como que hizo mucha prensa, y la niña del cajero, cáchate, como me acuerdo la anécdota, la niña del cajero te dice, pero yo también soy Gloria. Sí. Sí. Y me acuerdo haberte preguntado en ese momento qué se sentía conectar a ese nivel con la gente, haberle regalado esa imagen a esta tremenda cantidad de mujeres que hicieron, porque como tú dices, tus películas, las 3 películas anteriores tuvieron un nivel de relevancia importante, pero especialmente en términos de crítica de festivales. Pero ver a la gente literalmente saliendo bailando del cine era algo que tú soñabas con el Gonzalo Massa, pero no me imagino que el salto de ver que eso estaba pasando tiene que haber sido increíble. Sí, claro, claro. O sea, yo recuerdo la gente que me mandaba tweets con imágenes del cine, con los créditos, que termina con Gloria de Tozzi, y mujeres de pie bailando, haciendo los pasos de Gloria. Y me llegaron muchos de eso. Entonces, o la gente aplaudía al final de la película en las funciones comerciales. Había una sensación de, no sé, como de conexión, de agradecimiento muy especial y sorprendente para todos los que hicimos la película. O sea, uno puede decir quiero conectar, pero esto no es... Automático. claro, no es ciencia. Ahora, sí me acuerdo también hablar de autoría y particularmente a mí me gusta mucho Gloria porque es una película que demuestra que es posible hacer cine de autor que conecte con las audiencias. O sea, es como el cine chileno, yo creo que mucho sigue ahí pensando que para hacer cine de autor hay que hacer una cosa más críptica, más festivalera, más lenta, más international born style, no sé qué. Y se olvidan de que gran parte de la historia del cine está cruzada por un cine de audiencias que luego se transformó, fue leído como cine de autor. Y quería preguntarte por ese paso, por cómo hiciste para decir, ok, quiero conectar con la audiencia y de manera consciente decir, ok, ¿qué tengo que dejar, qué tengo que agregar para poder hacer ese salto? Es que lo que pasa es que fue orgánico, no fue como voy a sacrificarme para... es lo que quería, realmente tenía como ese llamado en ese momento. Y de alguna manera igual a mí me encanta todo el cine, y me gusta mucho el cine arte y ensayo más radical, y creo que es válido que en un país con una cinematografía sana exista desde ese cine que quiere ser visto por muy poca gente hasta un cine que quiera realmente ser mucho más transversal que lo que yo hago. Pero es que a mí me gusta mucho la idea del contrabando, la idea del caballo de Troya, ¿cachai? Como de llega a la ciudad un regalo y trae algo dentro, digamos. Pero tú le abres las puertas al regalo, digamos. Deja de entrar al caballo. Y de pronto, ¡pam!, hay un contrabando, hay algo que se mete. Y eso no pasa solo por el hecho de que, no sé, Gloria te lleve de la mano como narración y en el fondo sin darte cuenta igual se entra en ciertas honduras eh, temáticas, sino que creo que tiene que ver también con entender una película como un dispositivo para contrabandearlo todo, o sea, todo lo que te interesa, todo lo que quieres referenciar, todo lo que quieres saludar, agradecer, todo aquello en contra de lo que hace la película. Todo eso, el cine es tan elástico que es capaz de contenerlo. Entonces esa idea doble, esa idea bastarda del cine es muy potente. Si el cine siempre ha estado con una pata en el arte y otra pata en el mercado, con una pata en la ciencia y otra pata en la magia. Su condición ontológica es bastarda y a mucha honra. Y es sabroso moverse ahí, digamos. Claro, pero también yo creo que requirió de ti y de tu equipo también de prejuiciarse con la idea de que quién va a ver esta película y qué necesitamos hacer para, por ejemplo, la banda sonora, que entiendo que en Gloria Bell se viene así, pero power total. También es una manera de entrar y de decirle a la gente esto es para ti, que yo creo, aquí humildemente, creo que uno de los desafíos que tiene el cine chileno, que la gente común y corriente sienta que aquello que está en pantalla es
para ellos y les puede hablar. Lo que pasa es que, como en toda disciplina, hay mucho manual de Carreño. Hay mucho como deber ser, como que el cine, el verdadero cine, no usa música incidental. Y se ponen de moda como unas cosas como que el zoom no. Eso en realidad son puras weas. Porque finalmente una película tiene fuerza o no. Una película logra pararse por sí sola o no. Y si hay zoom o música incidental o no, es, digamos, irrelevante cuando el ángulo de análisis es la potencia de la película. ¿Me entiendes? O sea, si una película encuentra potencia usando cosas que no están a la moda o que son consideradas poco elegantes, pues allá tienes. O sea, ¿me entiendes? Es un lindo escupitajo ese. Eh, es incluso más, es un tipo de... em, es un gesto más reivindicador que el gesto purista. Sí. Creo que Más eficiente también. es que el purismo es muy interesante, pero también hay algo como un poco... la búsqueda de la absoluta pureza suena un poco fascista. Sí, es la definición, digamos. O sea, ¿no? hay algo hermoso de estar con las patas en el fango, escuchando. Porque Gloria, por ejemplo, me decían, oye, la música cebolla que pusiste, puro placer culpable. Dice, no existe placer culpable, existe el placer o la ausencia de placer. Y en Gloria, todas las canciones que están ahí yo las quiero mucho, o sea, o me gustan de frentón, o las respeto musicalmente, o las encuentro que son súper buenas nomás. No hay un uso cínico de la música en Gloria. Y creo que esa aproximación es también para con la película completa. Te fijas, la película no pretende pasárselas de lista con los personajes, ni creo que con el espectador tampoco. Es como una fiesta a la que está invitado. Lo que no significa necesariamente que no se puedan tocar momentos de pureza. ¿Te fijas? Que no pueda haber momentos en el que el espectador desprevenido, ¡pum!, vuela. Vuela porque lo que está pasando lo hace despegar o le hace que se le caiga una lágrima o por razones que no comprende, se está riendo de carcajada o está súper comprometido con el personaje, etc. O sea, creo que la experiencia completa de lo que es el cine puede existir también en esa zona menos pura, más peligrosa, más conflictiva. Y más polisémica también, porque le da más posibilidad al espectador para que entre y encuentre otras cosas. Ahora, hablando de eso mismo, y me quedé pensando en la trilogía de las mujeres fuertes, es un momento muy interesante para pensar sobre, por supuesto, la representación y cómo han sido las mujeres que hemos visto en el cine, y también los hombres. Y quisiera que habláramos un poco respecto a la construcción de personajes y al camino, porque, claro, uno podría pensar que quizás con el personaje de la Sagrada Familia o de Navidad hay cosas de tu historia o de tu clase o de tu experiencia que tienen más que ver con esos personajes que luego ya El Año del Tigre y Gloria y Una Mujer Fantástica y Disobedience. Entonces, ¿cómo sientes tú o cómo ha sido tu proceso para acercarte de manera honesta, para construir personajes absolutamente empáticos desde una experiencia que no es la tuya? Ya. Bueno, me leí Cómo construir personajes inolvidables. Okay. También me leí uno que se llamaba Cómo escribir un guión en 15 días y no perder tu matrimonio. Pésimo. Otro que se llama El salto del gato. En fin. Pero sí, lo que pasa es que al principio uno avanza mucho más a tientas. O sea, en verdad uno siempre está filma a tientas, medio a ciegas. Siempre, nunca sabes si lo que estáis haciendo va a llegar a puerto y va a funcionar. Yo ahora las cosas que estoy pensando, tengo cómo asegurarle a nadie que van a funcionar. ¿Me entiendes? En ese sentido es parecido a la Sagrada Familia, pero la diferencia es la experiencia. Es que uno dice, esta es la parte en la que me doy cuenta que no tengo idea si va a funcionar o no. Entonces te da un poco menos de Lo que pavor. me imagino que a estas alturas tiene su lado
luz y sombra, porque, claro, con la Sagrada Familia era un poco, bueno, es primera ópera prima y nadie sabe quién soy ni nada. A estas alturas es como tienes muchas posibilidades de hacer muchas cosas, pero ya tienes una cinematografía. O sea, estamos en la Cineteca Nacional de Chile haciéndote una retrospectiva cuando tienes largometraje. O sea, es interesante pensar que, claro, ya tenéis un Oscar a la espalda, hay gente en todo el mundo que espera algo del cine de Lelio. ¿Cómo se maneja eso? Estoy viendo. Te cuento en un año. Ya, pues te pregunto en un año. Pero igual, yo me acuerdo haber estado con Abdelatif Kechiche en Francia, el año en que salió Blue is the Warmest Color. Y estamos sentados al lado. Y entonces yo le digo, mucho gusto en conocerlo, un tipo muy reservado. Y le digo, ¿qué vas a hacer ahora? Como que se había ganado la palma. No sé, la película estaba así, pero Sí. pedazo de película además. Y me dijo, ¿a qué te refieres? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Digamos. No tiene miedo, le digo. Y me dijo algo que me hizo mucho sentido. Me dijo, siempre he tenido miedo. Siempre he tenido miedo. Sí tengo miedo. El de siempre. Y un poco eso, digamos. Lo que pasa es que se amplifica, pero también hay más experiencia, entonces se produce un balance, supongo. Pero sí, yo prefiero el problema de la atención que el problema de la falta de atención. Ok, pero pensando en el problema de la atención, y Marcelo, please, avísame para ver cuándo abrimos el micrófono. Tú cachai que yo puedo seguir haciendo esto. Bueno, una más, ya. Entonces, Sebastián, el problema de la atención hoy día genera que hay muchos productores en el mundo que están disponibles para trabajar contigo y por lo tanto que el nivel de oferta en términos de proyectos que puedas hacer es súper amplio. Entonces, ¿cuál está siendo tu estrategia hoy día para escoger proyectos y para mantenerte de alguna manera cuidadoso contigo mismo y con las cosas que te interesan y no con las expectativas del resto? Eh, sí, o sea, sí, s- pasó eso que dices tú. Digamos, Me lo contaste en Valdivia. de pronto se abrieron demasiadas oportunidades de cosas grandes pero yo hace un rato ya había cachado lo que a mí lo que a mí me mueve, que es yo no puedo filmar si no estoy emocionado. Entonces, hace rato ya que me di cuenta que si una idea no me emociona, no muevo un dedo. Ni siquiera o para escribirla o para lo que sea. Si no estoy como atravesado por la emoción y la excitación del solo hecho de pensar de lo que va a pasar cuando esa película sea vista, no me meto nomás. Y de hecho, Disobedience, que es la primera película en inglés, es una película pequeña. Y a mí me habían ofrecido películas bastante más grandes, pero que no me generaban no me movilizaban de la misma manera. Entonces creo que es una mezcla entre no tener tanto apuro y, y seguir a esa emoción, a ese sistema de guía emocional que te dice para allá sí, para allá no. Es bien simple. Yo siempre hablo de esa gente que busca agua con palito y que tú la ves de afuera y parecen locos, pero de repente paran y dicen, aquí hay que cavar. Es algo como eso. Claro, pero eso es una sabiduría que está contigo. O sea, espero que sea una sabiduría, porque yo la voy a Pero tú ya seguir, sabes, yo la voy a seguir, claro, pero tú ya pero sabes que funciona, que no funciona contigo. conmigo, claro, claro. Y en la medida en que funcione conmigo, sé que puedo defender la película, pelear por ella, digamos, desvelarme, pagar el precio que haya que pagar por que quede ahí. Y porque estoy movilizado por algo que externo. Yo tengo una pregunta. Uno, si hacemos una comparación, por ejemplo, pensemos en el cine de Almodóvar, uno no lo puede imaginar sino con el trasfondo de España, Madrid, sobre todo, Barcelona, en fin. Entonces, respecto al tema de la internacionalización, como tú planteabas, yo me pregunto dónde queda el tema como de la identidad, más allá, digamos, de tu propia estética, de tu propio trabajo cinematográfico,
incluso como guionista, ¿no? Como un escritor, un hacedor de mundos. Pero en cuanto a ese color local, digamos que de algún modo siento que sí está en Una mujer fantástica, donde se representan todos estos dilemas de discriminación contra una mujer transgénero. ¿Qué pasa entonces con un Sebastián Lelio trabajando desde el extranjero? ¿Podríamos considerar en ese sentido Disobedience como la chilena o qué pasa con él? Es que no sé, para mí Disobedience es una película que no tiene nada que ver con los colores locales, pero tiene mucho que ver conmigo, a pesar de que no soy judío ortodoxo, ni siquiera judío. Y por eso me metí en esa película, porque por alguna extraña razón yo sentí que tenía que era un mundo del que podía hablar. Y tenía una conexión con el viaje de esos personajes, me parecían extrañamente familiares. Entonces, creo que el cine es un lenguaje que no le pertenece completamente a ninguna realidad local. Y la historia del cine está completamente cruzada por emigración, digamos, por gente que se fue a otro lado a hacer otras cosas para poder filmar, o sea, Hollywood entero, la historia de Hollywood entera está atravesada por cineastas extranjeros. Eh, entonces, yo creo que también es parte del cine, estamos poco acostumbrados acá, quizás, es algo que no se ha dado tanto, pero yo creo que se va a naturalizar con el tiempo. Y finalmente, de nuevo, el problema de una película, de nuevo, es si se para sola o no, si tiene fuerza o no, si conecta o no. Ahí uno verá cómo lo hace con las traducciones culturales y todo ese tema, que sin duda que es un desafío. Pero al final del día, mi sensación al hacer Disobedience, ya que estamos hablando de eso, era, esto es lo mismo. ¿Ah? O sea, los personajes o logran ser tridimensionales y uno logra conectar con ellos, o no, no porque yo sea chileno y ellos ingleses, es por cómo funciona el cine, por cómo dirige a un actor o por lo que le puedes lograr sacar, en fin, por el lenguaje, etcétera. Entonces, la misma pregunta no se la podría hacer una película completamente chilena, digamos. ¿Dónde está la identidad? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el contrabando? ¿Cuánto de ti hay ahí? Son las mismas ángulos de análisis, digamos. Pero No cambia. quizá una manera de graficarlo es lo que pasó con Gloria y Gloria Bell. O sea, el mismo personaje absolutamente sacado de contexto. ¿Cuánto de eso sigue funcionando y cuánto de eso hay que adaptar? Porque tiene que ver con los colores locales, ¿no? Claro, bueno, esa es como el ejemplo más vivo de este problema, digamos. Ahora, no Porque, hemos visto Gloria Bell aún, pero tú cuéntanos. o sea, yo solamente. La película se estrenó en Toronto en septiembre, se guardó y se estrena en marzo en Estados Unidos y empieza su estreno mundial. Y yo estaba aterrado, porque ¿quién hace su propio remake? O sea, es como, ¿para qué? Y, Porque Julianne Moore te lo pide, pues, bueno, sí, pues, básicamente. pero O igual sea, el día del estreno tú decís, ¿para qué hice esto si podría haber seguido? Eh, y la sensación de estarse disparando en un pie era fuerte. Y a pesar de que yo tenía mucha fe en la película y la quiero mucho, o sea, encuentro que, no sé, que quedó bien. te creo. Eh, pero estábamos asustados y me acuerdo que también Julián estaba muy nerviosa y no quería sentarse a verla, finalmente se sentó a verla atrás mío y la película empezó y empezó a pasar lo mismo que pasó en Berlín con Gloria, con la Pali. Digamos, la gente se rió en el primer chiste, que sutil, y en el chiste que ya era más fuerte, se rió a carcajada, estaba en completo silencio en los momentos de, de tensión o más triste y hubo una pequeña ovación en la escena de venganza de Paintball en Berlín, que yo recuerdo que fue, yo me acuerdo, nunca voy a olvidar lo que sentí, porque eso, querer conectar, había pasado. Y yo sentí como que me hubieran metido una mano en el corazón y me hubieran apretado. Así. Eh, y en Toronto pasó lo mismo. En la escena de Paintball, ovación. Y se paró una señora al balcón y dijo, "Go, Gloria, go." Ese, wow. Y,
Y al final termina con Laura Branigan, con la versión de Laura Branigan de Gloria, la en inglés. Y el teatro completo, un teatro de 2000 y tantos butacas, estaba lleno, empezó a seguir con las palmas los créditos, como si fuera un concierto. Entonces, lo que queda, ¿qué hay local? ¿Qué hay universal? ¿Cuánto hay de arquetipo? Eh, ¿Cuánto hay ahí de máximo denominador común? O sea, ¿qué hay en Gloria que puede hacer que una señora en Toronto siga con las palmas los créditos, así como una señora en Berlín o en Chile terminen bailando, a pesar de que una es en castellano y la otra es en inglés y hay 5 años de diferencia? Porque además está el factor histórico-social, porque Gloria, la primera, yo siento que como que medio se adelantó un poco a lo que venía, a la idea de la mujer al centro, el 2013. Y Gloria Bell está justo en su tiempo. Pero está Trump, y eso le da al menos allá, una urgencia especial y un borde político Hay especial. resistencia hoy día. Claro, sí, una mujer que reclama su derecho al acceso al placer y a ser vista y escuchada y existir, digamos. ¿Y tiene pavo real, Gloria Bell? No, no tiene pavo, tiene otras cosas Ok. que también son reales. ¿Cuál sería tu consejo para los directores chilenos que habrán crecido mucho, pero cómo podemos seguir avanzando? ¿Cuál es como tal vez el siguiente paso? O como tú dijiste, no hay regla escrita, solo como ir con el instinto, o cómo lo veis tú? Yo creo que, o sea, igual esta cuestión es un apostolado. O sea, el cine, incluso en la industria, a no ser que esté haciendo cosas muy, muy, muy salchichas, es un apostolado, o sea, es una cuestión casi, casi religiosa. El acercamiento, la devoción, la dedicación, el sacrificio a nivel personal que hay que hacer a veces. Todo eso o se está dispuesto a atravesar ese camino o no. Y si no se tiene como el amor o la pasión o el nivel de locura suficiente, de amor suficiente, digo, más que locura, por la artesanía, por el lenguaje, por la historia del cine, por el poder del cine, es mejor hacer otra cosa. Es mejor hacer otra cosa. Solo en esa se puede, yo creo que aguantar lo suficiente hasta que algo empiece a funcionar. Pero claro, no hay fórmula. Otra cosa que también uno no puede planificar, ¿te fijas? Que es como se hacen estrategias en la política, digamos. O sea, las estrategias que uno puede hacer son solo artísticas. Tienen que ver con operaciones formales y combinatorias de gestos. Decisiones estéticas que tienen una contracara ética. Pero curiosamente esa aproximación fue de alguna manera, por alguna razón, resonó como resonó en todas partes, digamos. Y tuvo ese nacimiento que fue súper explosivo en Berlín. Yo estaba preparado para que me crucificaran. O sea, realmente yo pensé que me iban a crucificar por las cosas por las que están crucificando a todo el mundo hoy, como ¿por qué tú, que no eres trans, haces una película trans, y tú, que no eres gay, haces a un gay, y cómo es posible que sin ser mujer hables de la mujer? Y todo lo que está pasando ahora, por suerte, hace un año y medio todavía no se desataba. Entonces como que nos salvamos de justo. Igual, ¿sabes qué? Tú dices por alguna razón, y repites, por alguna razón misteriosa esta cosa funcionó. Y quizás, y aquí una apreciación personal, pensando también en el cierre de este ciclo, yo creo que esa por alguna razón tiene que ver con lo que decías antes. Tú solo haces películas que te emocionan profundamente. Y yo creo que eso es muy difícil de resistir como espectador. Más si a eso le sumas una experiencia, un equipo de colaboradores increíbles, como la Sole Salfate, como Massa, etcétera. Entonces, yo creo que también hay una cosa que sigue haciendo magia en el cine, que es sí quien me está contando la historia, está profundamente enamorado de sus personajes, si haces preguntas, les tiene respeto y de verdad quiere contarme algo humano, es muy difícil que eso no funcione aquí, en Berlín, en Toronto y donde quiera que vaya pasando. Y probablemente quizás eso es lo que te ha salvado, porque yo creo que lo que está pasando hoy día tiene que ver con que te querés subir a la ola. Y eso no es algo que podamos ver en tu cine. Igual es divertido cuando se le acusa a la película de oportunismo, porque
de verdad se empezó a escribir el 2014. No, pues yo sé, pues, por eso. Cuando la presencia de lo trans en la cultura popular no estaba todavía allí. Y yo me acuerdo justo antes de estrenarla, National Geographic sacó una edición especial que se llamaba The Shifting Landscape of Sexual Identity. Sí. El paisaje, el cambiante paisaje de la identidad sexual. Y habían, no sé, 20 personajes en la portada, y tú la abrías y había un infograma, 1, 2, 3, 4, que era cada cual, cisgénero, Y no había ninguna mujer hetero queer, etc. en esa portada. Pero eso es lo que estaba pasando. Sí, sí. Y yo me acuerdo meterme al Instagram de National Geographic y habían 10.000 respuestas. Y tuve una noche así aterrado justo antes de ir a Berlín, como mirando, y la mitad era, ¿qué es esta aberración? Dios creó al hombre y a la mujer. O peor, hemos dado la lucha como mujeres para que más encima ahora los hombres nos la roben. Y ese tipo de vueltas de laquintapatadelgato.com.ar. Pero es que eso exactamente es lo que me refiero, pues, Sebastián. Es al tema del el oportunismo se siente cuando tú sientes que el otro está queriendo apropiarse de tu lucha y no que está viendo las razones de tu lucha. Sí. O sea, mira, yo te digo, lo que pasó con la película, nadie de los que la hicimos jamás pensó que iba a tener esa resonancia. Quiero decir que la otra mitad de las respuestas del Instagram de National Geographic eran, no sé por qué, pero esto me inspira, no lo entiendo del todo, pero que hay algo que es muy importante, no sé cómo nombrarlo, pero esto me emociona, creo que esto tiene que ver con la libertad, con el aventurarnos a aprender a vivir juntos, y eso también está ahí, y esa es la otra mitad, la otra cara de la moneda y la otra mitad de todos nosotros, entonces también está eso, ¿me entiendes? Pero lo que quiero decir es que lo que pasó, tú no lo podéis planear. ¿Te fijas? Esto no es política. Y uno puede ser testigo, nomás. Protagonista y al mismo tiempo testigo. Uno termina una película y es como quien deja un regalo en el living. Y te escondís detrás del sofá a ver qué pasa cuando lo abren, digamos. Y en este caso fue un año en el que la película sumó y sumó y sumó adherencia y sumó adherencia y estuvo en la conversación cultural en los distintos países y ganó el Oscar. Y Daniela se convirtió en un referente a nivel internacional, y Bachelet le dio extrema urgencia a la ley que estuvo dormida por 6 años, y de pronto el gobierno de Piñera aprueba una ley de identidad de género. No estoy diciendo que la película pero la película fue como un golpe de pool, en una mesa de pool, de una bola que como que despertó una lucha colectiva que ya tenía larga data. Es que el poder de la representación hace eso. Es que esa idea de que cuando cambias la manera en que ves las cosas que ves cambian. Y eso es súper potente, y eso es uno de los grandes poderes del cine. Ofrecerle al espectador una luz distinta con la cual observar. Y si el espectador consigue ver desde ese lugar, la realidad misma puede ser modificada. Por eso amamos el cine y por eso agradecemos tu cine y tu generosidad ahora para conversar con nosotros. Un tremendo aplauso para Sebastián Lelio. Muchas gracias.